Altac Talks, a series of conversations where we will share the expertise of the human talent of our Altac International Network. In today's talk, we will discuss International Taxation Part 1. Join our host Juan Cano, Director of Altac International, and our special guest Eduardo Vargas from Altac Costa Rica. Welcome everybody. Muy buenos días, bienvenidos a Altac Talks. Los saluda Juan Cano, director de Altac International. En los programas iniciales les hemos dado una visión global de la situación macroeconómica y de cómo determinadas jurisdicciones nos ofrecen diversas posibilidades para explorar y expandir operaciones en las mismas, ¿no? Nuestro propósito, básicamente, es facilitar las tomas de decisiones en el contexto y coyuntura que Latinoamérica se presenta, con problemas políticos, sociales y económicos, lo cual va a hacer que muchos empresarios y personas repiensen sus domicilios fiscales o el proceso de expansión de sus negocios. En ese sentido, es que nosotros vamos a plantear el día de hoy y los siguientes programas una serie de precisiones sobre cómo los diversos países ejecutan diversas acciones para atraer estas inversiones o a estos migrantes, de tal manera de que vamos a analizar situaciones como cuáles son esas barreras burocráticas, cómo es la estabilidad jurídica y la normativa que existe en cada jurisdicción, qué criterios se siguen respecto al tema de los regímenes especiales, qué convenios de doble disposición, para evitar la doble imposición tributaria y los convenios de libre comercio que existen entre las jurisdicciones para facilitar justamente el desarrollo comercial de estas jurisdicciones. Entonces vamos a escuchar en toda esta serie de programas que se nos vienen las diversas jurisdicciones precisadas por cada uno de nuestros directores y funcionarios de Altac International. En esta oportunidad me acompaña Eduardo Vargas, director de impuestos y socio de Altac International en Costa Rica. Muy buenos días, Eduardo. Te dejo para que puedas justamente precisarnos los alcances de cómo tu país presenta estas atracciones para generar las inversiones en tu país. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Un placer saludarlos a todos. Como bien nos indican, la idea es compartir un poco de lo que ha hecho Costa Rica en esta atracción de inversión y cómo se ha ido adaptando un poco a los últimos desarrollos a nivel de la fiscalía internacional. Vamos a comentarles sobre los avances que hemos tenido, que empezaron un poco, llamémosle lentos, pero han tomado mucha velocidad y ahorita básicamente estamos al día con las disposiciones OCDE alrededor de fiscalía internacional. Hablando un poco de esta evolución, nuestra experiencia a nivel de fiscalía internacional inicia con una primera definición del concepto de establecimiento permanente a nivel de la ley de renta y el artículo 2, donde teníamos un concepto bastante basiquito desde el 1988. Ese se mantuvo sin variación hasta el 2018, que ahorita les hablo un poco de eso. Luego ya sobre instrumentos un poco más sofisticados, tenemos una serie varias de convenios de intercambio de información y tal vez un poco más relevante los convenios para evitar doble imposición que manejamos. Manejamos desde 2011 un convenio para evitar doble imposición con España, en el 2016 uno con Alemania, me van a disculpar ahí la diapositiva, en el 2019 uno con México, recientemente en el 2021 uno con Emiratos Árabes Unidos. Si bien no son muchos los convenios para evitar doble imposición que tenemos, no obstante, es una materia donde el país ha venido haciendo un esfuerzo importante en ir firmando esta serie de instrumentos para ser más atractivos en cuanto a la inversión. En temas de regulación, tenemos una regulación que inicia en el 2013 a nivel de precio de transferencia, con una particularidad única en la región, y es que en Costa Rica hicimos las cosas al revés. Precio de transferencia se empieza a regular en el 2013 por un fallo constitucional, no por una ley, donde el fallo constitucional establece que las técnicas de precio de transferencia y las guías de la OSD
Son una regla general de aplicación obligatoria tanto para la administración tributaria como para el contribuyente, y a partir de ahí se empieza a hacer una serie de resoluciones administrativas con un rango infralegal que empiezan a regular la materia. No es hasta la reforma fiscal que se plantea en el 2017, se aprueba en el 2018, llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde ya se incorpora a nivel de ley todas las regulaciones alrededor del tema de transferencia, que como vamos a ver más adelante, estamos muy alineados a las últimas disposiciones de la OECD. Firmamos la Convención Multilateral en el 2019 y, muy importante, un hito relevante a efectos de toda esta materia, en el 2020 ya se da la adhesión a la OCDE, ya Costa Rica pasa a ser un país miembro de OCDE, y eso nos obliga a estar de lleno en toda la materia alrededor de la fiscalía internacional. Siempre hemos sido un país muy interesante para la atracción de servicios en cuanto a la inversión extranjera, y si quieren podemos pasar a ver un poco entonces el esquema de regímenes especiales que manejamos, por favor. A nivel de regímenes especiales, tenemos un régimen muy fuerte y muy consolidado de zonas francas. Estas zonas francas que traen una serie de beneficios como la exención del impuesto sobre renta en general, exenciones sobre withholding tax, y algunas consideraciones a nivel de importaciones, exportaciones y la adquisición de activos sin aranceles. Son, como por así decirlo, el motor del desarrollo en cuanto a la política económica de Costa Rica de los últimos años, tal vez un último par de décadas. Algo muy interesante del régimen de zona franca que manejamos, alineado con criterios de fiscalía internacional, es que somos muy estrictos en cuanto a la sustancia. Los requisitos de sustancia, y ahí lo podemos ver en pantalla, son fuertes en cuanto a la inversión en activos. Estamos hablando de que si se trabaja dentro de un parque de zona franca, se requiere una sustancia de inversión de entre 100 y 150 mil dólares. Fuera de un parque industrial estamos hablando de a partir de 2 millones de dólares de inversión. Y esto hace que el régimen tenga empresas operando sustancialmente dentro de él. Además hay una supervisión activa en cuanto a el nivel de empleabilidad, que se cumpla con las promesas que se hacen en cuanto al valor agregado que va a hacer esa empresa a nivel del país. Y entonces, si bien es un régimen que a nivel fiscal compite bastante bien por los beneficios que trae, sí exige una presencia fuerte a nivel de la operación en el país. ¿Qué es importante acá? La obtención del régimen en sí no es complicada, hablando un poco de esas barreras a la inversión que tenemos. De hecho, Costa Rica como país, siempre y cuando hablemos de operaciones relacionadas a servicios, es una operación, o sea, es una jurisdicción, perdón, bastante amigable en cuanto a la inversión, donde ya empiezan a haber bastantes barreras, y no solo la inversión extranjera, sino la inversión en general, es cuando empezamos con temas más relacionados a la construcción, o al desarrollo de algún proyecto propio más operativo, si se quiere, más de índole de manufactura, y tenemos trabas importantes en cuanto a la terminología, temas ambientales. Entonces, si estamos pensando en invertir dentro del sector de servicios en el país, es una operación que en cuestión de un mes ya podría estar en marcha. Si estamos hablando en venir y desarrollar, construir, abrir una planta, acá sí estamos hablando de plazos de casi un año, tal vez un poco más, dependiendo del tipo de proyecto que se esté considerando. Ya entrando en temas más de las instituciones ambientales y en temas más municipales, de los distintos permisos que se van a requerir en términos de esta inversión. Tenemos otro régimen especial, si me ayudan pasando diapositiva, que se llama el régimen de perfeccionamiento activo. Este es un régimen aduanero pensado en operaciones que estén transformando en Costa Rica para reexportar. Es un régimen especial aduanero, entra la mercancía que se va a transformar, sufre esta transformación o esta reparación o esta reconstrucción, y luego se vuelve a enviar fuera del país. Como régimen aduanero especial, se trabaja sin la nacionalización de lo que se está trabajando, y a partir de ahí ya podemos reexportarlo, ¿no? Esta transformación es amplia en su
es amplio en su alcance, entonces sí se puede prestar para distintos tipos de operaciones. Es un régimen que tiene menos requisitos de inversión que el de zonas francas. Sus beneficios principalmente es lo que es poder recibir mercancías bajo el efecto de la suspensión de tributos y esa reexportación libre sin ningún tipo de arancel. Sí no tiene tantos beneficios a nivel de ingreso, impuestos sobre ingresos, impuestos sobre renta, como el de zonas francas. Y con estos dos regímenes son con los que competimos principalmente en cuanto a la atracción de inversión a nivel internacional. Ya pasando un poco más al estado de la fiscalía internacional, podemos empezar a hablar de cómo estamos en cuanto a la implementación del plan de acción BEPS a nivel local. Entonces, con esta reforma que les comentaba del 2018, se incorporaron varios elementos del plan del Base Erosion Profit Shifting en Costa Rica. Uno de los primeros es la limitación a la deducibilidad de intereses. Antes de esta reforma fiscal, Costa Rica no tenía ningún tipo de consideración en cuanto a el thin capitalization. No obstante, luego de la reforma ya empezamos a trabajar con limitación a la deducibilidad de intereses no bancarios, alineándonos un poco con la acción 4 de BEPS. Empezamos también, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Con la adopción del MLI, cambiamos nuestros distintos convenios de doble imposición y entramos también muy fuerte en lo que es el intercambio de información a través del CRS. Bueno, como todos, somos participantes activos de lo que es el FATCA a nivel de Estados Unidos, pero también hemos tomado muy en serio las obligaciones de el Common Reporting Standard, firmando la convención a nivel de OCDE y poniéndolo en marcha, si la memoria no me falla, desde hace un par de años. Entonces ahí estamos en pleno cumplimiento y es una normativa en constante evolución, donde Costa Rica año con año va emitiendo nuevas resoluciones para irnos cada vez alineando más a lo que es este intercambio automático de información y a requerimiento. También somos firmantes de la Convención de Asistencia Mutua para Administraciones Tributarias. Esto es importante en cuanto al riesgo tributario que podría tener una operación que se instala en Costa Rica, porque ya está adoptada la normativa local, el Código Tributario para el intercambio de información y para la participación en fiscalizaciones conjuntas. Entonces, si estamos pensando en invertir en Costa Rica, tomemos en consideración que la normativa local ya está adecuada para que ante el requerimiento se comparte información de trascendencia tributaria hacia otra administración firmante de la convención. Recordamos que ya tenemos poco más de 90 jurisdicciones firmantes de esa convención, entonces pueden pedirle a la Administración Tributaria de Costa Rica la información respectiva relevante de trascendencia tributaria y eso se tiene que otorgar sin mayor contratiempo. A efectos de precio de transferencia, si pasamos a la siguiente diapositiva, la historia, como les comentaba al inicio, es inversa a lo normal, si se quiere, en la región. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos primero con un criterio institucional, eso es una directriz interna de la Administración Tributaria, de que a partir del 2013 se tiene que aplicar el principio de plena competencia en procesos de fiscalización cuando haya presencia de operaciones con partes vinculadas. Completamente atípico, dado que no hay un marco normativo que así lo establezca. No obstante, se optó como técnica en procesos de revisión fiscal la aplicación de precios de transferencia. Ahí vamos al tema de las resoluciones de 2013, producto del fallo de la Sala Constitucional. Y luego ya empezamos con la incorporación desde el 2018 a nivel de la Ley de Impuestos sobre Renta y la Ley de Impuestos al Valor Agregado de consideraciones de precios de transferencia. Adoptamos lo que es el plan de acción, la acción 13 del plan de acción BEPS de forma completa. Tenemos informe local, tenemos el master file también como obligación para los grupos económicos en general y tenemos la obligación del country by country report apegados al umbral que establece la OECD de los 750 millones de euros como ingresos consolidados de el grupo económico. En cuanto a la experiencia,
y aquí empezamos a hablar un poco más en detalle de esos cuidados que tenemos que tener al momento de manejar las inversiones. Vamos a ver, la administración tributaria tiene una preferencia a la aplicación de los comparables internos cuando los hay, y tiene una preferencia marcada en cuanto a la aplicación de métodos directos, más que los métodos no tradicionales de utilidades. Esto no implica que en apego a la legalidad yo no pueda tener un método alternativo, algún método basado en utilidades, utilizando comparables externos de bases de datos internacionales, pero sí tenemos que saber que de preferencia por la administración, esa tiene que ser la última opción, siempre y cuando haya algún mejor método que la justificación permita aplicar. Entonces, muchísimo de los procesos de revisión en esta materia entran a cuestionar el tipo de método utilizado y entran a cuestionar los comparables utilizados también, partiendo de que ante la presencia de potenciales comparables internos hay que demostrar exhaustivamente su descarte en caso de no aplicarlos para poder luego justificar la aplicación de método no tradicionales basados en utilidades con comparables externos. Eso sí es bien importante tenerlo presente. Además de que en procesos de fiscalización, la tendencia ha sido a que la administración tributaria haga su análisis propio, independiente, y que no sea hasta fases posteriores del proceso contencioso donde se comparen, se cotejen análisis propios de contribuyente versus los de la administración. Eso es algo que se tiene que ir, vamos a llamar, corrigiendo en el proceso, porque según la normativa local, el contribuyente tiene la carga de la prueba, el contribuyente debería de aportar la documentación soporte de sus transacciones con partes relacionadas, y esa es la documentación que debería ser cuestionada por parte de la administración. No obstante, en la práctica no estamos ahí, y esa es una consideración a tomar en cuenta. Muy importante, además de toda la parte formal del archivo local, del archivo maestro, del country by country, cuando aplique, que esas son obligaciones generales para todo contribuyente que tiene partes relacionadas. En Costa Rica no existen límites inferiores en cuanto a la aplicación, es generalizada. Cualquier persona que tenga transacciones con partes relacionadas debe de tener al menos el local file y el master file. Además de estos dos, existe una declaración que de momento está en suspenso, que cuando se tenga que presentar, va a tenerse que presentar para los periodos sin prescribir hasta la fecha, y esta declaración sí aplica para un conjunto pequeño de contribuyentes. Básicamente lo que se conoce como grandes contribuyentes, como las empresas de zona franca que les hablaba ahora más temprano, y contribuyentes que en conjunto superen el equivalente a 1,000 salarios base, que viene a ser como $1,000,000 más o menos, en transacciones con partes relacionadas. Y ese es como el estado en cuanto a las obligaciones de precio de transferencia. Me parece muy importante, y tal vez pasemos a la siguiente diapositiva, comentarles un poco la importancia de la sustancia a efectos de Costa Rica. Vamos a ver, nosotros desde que se promulgó nuestro Código Tributario actual, que ya es bastante antiguo, tenemos un artículo 8 de realidad económica. Este artículo 8 de realidad económica es la esencia de toda la interpretación tributaria que se maneja en Costa Rica, y es un principio de sustancia sobre forma. Las transacciones van a ser analizadas por su realidad económica más que por la forma que adopten. Con eso, la administración tributaria ha venido luchando en contra de la ilusión sin tener, o sea, estando como en un campo gris interpretativo, ¿no? Yo cuestiono que la forma que estás optando no es acorde a la realidad económica de la transacción que estoy determinando. Y empezamos en un proceso de discusión interpretativa, que eso aumenta el riesgo, porque al final del día estamos en una posible contingencia con la administración. Como este artículo 8 de realidad económica es tan amplio, es tan fuerte, pero también tan, voy a decir, ambiguo al momento de interpretarlo y aplicarlo, y muy alineados a las acciones BEPS, en la reforma del 2018 se considera y se incluye una norma general anti-elusión. Al mejor estilo de la normativa española, casi que idénticamente copiamos, incluimos en nuestro código de normas y procedimientos tributarios, el artículo 12 bis, la cláusula general antielusiva. Y esta cláusula general antielusiva
En resumen, lo que nos viene a decir es que cuando se determine que la forma en que se está realizando una transacción u operación se hace de esta forma única o principalmente por el beneficio tributario que se está obteniendo, se descarta esa forma y se adopta una forma más acorde al negocio que se está realizando. Donde básicamente aquello que antes no era ilegal, que era la ilusión, ahora si empieza a ser ilusión sin una motivación económica válida, empieza a ser ilegal. Entonces, la economía de adopción de esta forma se restringe considerablemente. Ya no puedo estructurarme de una forma única o principalmente por el ahorro tributario, sino que, y esto es muy importante, que todos los inversionistas lo tengamos claro, tengo que tener un motivo económico válido, y al final todo se centra en eso, para estructurarme, acomodarme de la forma en la, organizarme, es el término correcto, organizarme de la forma en la que corresponde, y bajo ese motivo económico válido, ahí sí optar por el mejor tratamiento tributario posible que me permita la jurisdicción. Pero todo planteamiento de negocio, todo planteamiento de organización tiene que partir de esta motivación económica válida. Y eso, como les decía, desde antes, por nuestro artículo 8 de la Ley Económica, siempre lo veníamos manejando, pero ahora, desde la incorporación de este artículo 12 bis, de cláusula generalmente ilusiva, siempre tenemos que tenerlo claro y documentado. ¿Y por qué documentado? Porque nos corresponde a nosotros probarle a la administración tributaria, la carga de la prueba, cuál es esa motivación económica válida distinta al ahorro tributario para la organización que estamos optando en el desarrollo de las transacciones. Algunos otros temas importantes, vamos a ver, recordar que Costa Rica es un país de renta territorial. Manejamos el principio de la fuente, y este principio de la fuente se ha ido viniendo ampliando vía administrativa en cuanto a la atracción de fuentes extraterritoriales. ¿Qué quiere decir esto? Si bien a nivel legal, a nivel de ley, a nivel de reglamento, queda claro que lo que prevalece es el principio de la fuente, y la fuente está directamente relacionada a lo que es el territorio de Costa Rica, se han ido interpretando un principio de atracción de fuente mediante la vinculación con la estructura económica costarricense. Entonces la administración tributaria, y ya esto ha ido subiendo en distintas instancias y se ha ido validando, han ido interpretando que ciertas rentas extraterritoriales son de fuente costarricense porque son producto de rentas que están vinculadas a la estructura económica costarricense. Y se ha caído en casos como, por ejemplo, si una empresa toma su dinero, lo invierte en el extranjero, obtiene rendimientos en el extranjero, que eso claramente es extraterritorial, la administración tributaria lo ha venido tratando como territorial, producto de que el ingreso, el capital que tomó en el país y lo invirtió en el extranjero, es producto de su actividad, y que siendo producto de su actividad hay un vínculo, y que ese vínculo es suficiente para atraer esas rentas como si fueran de fuente costarricense. Y esto es un tema que ha sido constantemente litigioso, pero también es importante que lo tengamos claro en cuando nos planteemos una operación en Costa Rica. Nos hemos topado con varios inversionistas que nos han venido a buscar para nuestra asesoría con la idea de que, siendo un país de renta territorial, se pueden manejar varias actividades offshore dentro del país. Y la recomendación es, si bien legalmente y reglamentariamente eso parece ser así, la realidad nos dice otra cosa, y tal vez Costa Rica no sea la jurisdicción óptima para un esquema de manejo de actividades offshore. De hecho, es no recomendada por estos temas de la atracción de rentas extraterritoriales que manejamos. Otros temas relevantes que son relativamente novedosos a nivel local: con la reforma del 2018 se incorporaron la tributación de las rentas de capital y ganancias de capital. Algo muy interesante es que hasta el 2018 las ganancias de capital que no fueran parte de la actividad del contribuyente no estaban grabadas en Costa Rica del todo, eran rentas no sujetas. Eso ya se empezó a grabar a partir del 2018, y se crearon regímenes especiales para las rentas de capital inmobiliario y las rentas de capital mobiliario, donde básicamente, bajo ciertos supuestos, se pasa a una tributación pasiva sobre el ingreso y no una tributación activa sobre el resultado del negocio.
Y con esto, Juan, creo que hacemos el overview del estado de la Fiscalía Internacional a nivel de Costa Rica. Comentame si tenemos alguna duda, consulta o querés que ampliemos en algún aspecto. Muchísimas gracias, Eduardo. En realidad ha sido tu presentación bastante clara. Nos has dado muchos tópicos y tips realmente que van a ayudar a quienes que desean invertir en tu jurisdicción o evalúan ingresar a Costa Rica, puedan tener la posibilidad de conocer estos pormenores que nos has detallado. Algunas consultas que me surgieron de la presentación, Eduardo, son, si bien es cierto, tu país ha desarrollado una serie de regímenes especiales, ha generado muchos convenios de doble imposición y tratados de libre comercio para expandirse efectivamente en Costa Rica. La estabilidad jurídica y normativa, normalmente a veces en muchas jurisdicciones de Latinoamérica está pues sujeta a los vaivenes de la política, ¿no? Entonces, según quiera el gobierno recaudar más o menos, pues las reglas que un inversionista toma en el conocimiento, en la oportunidad que logra invertir en una jurisdicción, van cambiando. ¿Hay convenios de estabilidad jurídica en tu país? ¿Las normativas se mantienen estables? ¿No hay cambios bruscos o permanentes? ¿O se trabaja con esos improntus políticos en Costa Rica? ¿Nos podrías comentar y si crees que fuera de algunas barreras que señalabas que podían darse en la Constitución, en la obtención de licencias o en implementar todo un proyecto, un desarrollo productivo en tu jurisdicción que demandaba pues más de un año, ¿no? O sea, esto es usual, en otros tipos de negocios es mucho más rápido. ¿Por dónde están esos nichos en donde el inversionista podría decir, oye, si voy a una planta a lo mejor me conviene ir a este lugar, pero si estoy en un tema de servicios, en un tema de retail, probablemente debería irme por este lado que es Costa Rica, que sí me ofrece determinados beneficios? Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Juan. Empezando por el tema de la estabilidad política, tradicionalmente hemos sido un país muy estable. Vamos a ver, somos una jurisdicción que se determina amigable con la inversión y el inversionista. Digo tradicionalmente porque los últimos 10 gobiernos han sido así estables. Actualmente estamos ante el cambio de un gobierno interesante en sus posiciones, que no va a traer, o al menos no plantea un cambio en esa cultura. No obstante, es un partido completamente nuevo, un candidato completamente distinto, y entonces sí hay cierta mesura en cuanto a algún cambio en cuanto a la posición de la política económica del país. No obstante, de momento no hay ninguna alarma en sí encendida, nada más estamos todos atentos alrededor de eso. Si les digo una cosa, las instituciones del país están altamente consolidadas y los cambios normativos no son cambios rápidos. Un tema que caracteriza a Costa Rica es que se toma su tiempo para cambiar la normativa y cuando la cambia siempre da un tiempo suficiente, si se quiere, de implementación, adopción de los cambios normativos que se estén adoptando. Para muestra de esto, por ejemplo, esta última ley a la que les he hecho referencia, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vino a cambiar una ley del impuesto sobre renta que se estableció en 1988. Eso quiere decir que de 1988 al 2018, 20 años, no hubo ningún cambio sustancial en el marco de imposición sobre ingresos, por ejemplo. Y igual vino a cambiar la ley de IVA del 76, si no me equivoco, a el 2018. Aún mayor el tiempo que pasó entre una y otra, ¿no? Entonces, a esto lo que quiero llegar es que nos tomamos nuestros tiempos para ir incorporando cambios normativos y cuando se hacen de una forma pública, transparente, comunicada y normalmente con tiempo suficiente para su adopción, su implementación. Entonces, desde ese punto de vista, normalmente el inversionista lo ve como un país estable y un país con seguridad jurídica para la inversión que está realizando. Los cambios de las reglas de juego no son de la noche a la mañana, por dicha, en ese sentido. ¿Dónde podemos desarrollar actividades con mayor facilidad? En el sector de servicios. Es en el sector donde mejor competimos como país. Es en el sector donde mayor inversión atraemos. Servicios de tecnología, servicios financieros, o más bien servicios de soporte al área financiera, es el término correcto. Servicios relacionados con las ciencias de la salud son áreas que están tomando mucha fuerza y sin nada más la consideración de que si mi proyecto de inversión contempla
ya una parte más constructiva, sí voy a tener que pasar a una metodología que lamentablemente todos los gobiernos han propuesto disminuir y ninguno lo ha logrado. Por lo mismo de qué tan afianzadas están las instituciones en el país. Gracias, Eduardo. Me permito también preguntarte en relación con la implementación de las acciones OCDE, las acciones BEP que la OCDE dispuso, y siendo Costa Rica un miembro de la OCDE, felicitaciones porque no todos los países logran ser miembros de la OCDE, hay todo un tránsito y una serie de exigencias, ¿no? Lo cual habla de lo que estás comentando, justamente la seriedad con la que su gobierno está manejando la implementación de normativas alineados a esta política de fiscalidad internacional. En ese proceso de la interpretación de la ilusión, evidentemente, en el tema de precios de transferencia, ¿cómo está la jurisprudencia? O sea, en temas de ilusión, ¿ya hay apelaciones? ¿Los organismos dirimentes ya se pronunciaron? Es un poco bueno saber en cómo va la corriente. Si bien es cierto, casi todas las corrientes de Latinoamérica, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el fiscal, siempre son favorables al Estado. El tema técnico, de una u otra manera, siempre cuestiona algunas de estas sentencias o decisiones de estas entidades que a veces se encargan de dirimir las diferencias entre los contribuyentes, inversionistas y el Estado. ¿Nos podrías explicar cómo ha ido justamente esta evolución en los últimos años en relación a estos dos temas? Perfecto. Juan, vamos a ver, separémoslas por temas, ¿no? A nivel de precios de transferencia tenemos un antes y un después de lo que es la adopción de la Ley de Fortalecimiento de 2018. Antes de eso, la jurisprudencia ha favorecido al Estado. En el tanto, el Estado llegaba, hacía un análisis de transferencia, determinaba un ajuste, y el contribuyente se defendía desde un punto de vista de legalidad, diciendo, mira, no hay una ley o la ley de renta no considera la obligación de la valoración de las transacciones entre partes relacionadas a precio de mercado y por lo tanto es ilegal lo que me estás haciendo. Y ahí lo que se respondía era que ya existía un voto constitucional que hacía obligatorio la materia y que entonces el concepto de que no estuviera incorporado en la ley de renta no era relevante. Y como no hubo una defensa técnica, como no se argumentó técnicamente por qué el precio sí está bien determinado, termina fallando a favor del Estado. Y tenemos bastante jurisprudencia en ese sentido. No hemos visto jurisprudencia posterior a la incorporación legal de esta materia y sí sé por algunos procesos de fiscalización que estamos llevando a la oficina de que ahora la administración tributaria quiere retomar la fiscalización en la materia, aprovechando que también ya está a nivel legal y que entonces no debería ser un issue para nadie el hecho de que te cuestionen tus preferencias y que tengas que defenderlos. Pero ahí, de lo que tenemos, sí ha sido más a favor del Estado, pero también un poco, llamémosle responsabilidad de la estrategia de defensa que optó el contribuyente a lo largo de esos procesos de cuestionamiento. En los temas de realidad económica, o más bien de ilusión, tenemos dos tantos, los que se analizaron bajo nuestro artículo 8 de realidad económica y artículo 12 de convenios entre terceros no oponibles a la administración, y lo que suceda después de la incorporación de la cláusula general de ilusión. Entonces, cuando se cuestionan el artículo 8 y se cuestiona la falta de sustancia en una operación o que la forma optada no es acorde a la realidad de la transacción que se está realizando, ahí sí se entra un análisis bastante detallado y técnico de lo que se está determinando. Entonces ahí tenemos jurisprudencia, llamémosle justa, si es válido ese término. ¿En qué sentido? En que se analiza por parte de los tribunales cuál es el cuestionamiento, por qué se está diciendo que no hay un apego a la realidad económica, cuál se supone debería ser esa realidad económica y cuáles son los argumentos de parte y parte para defenderse. Y ahí hemos tenido jurisprudencias que descartan los ajustes planteados por parte de la administración, como hemos tenido algunos que lo valían. Muy apegado a lo que pudiste o no defender en cuanto a eso. No hemos tenido jurisprudencia alrededor de la cláusula general elusiva. Es relativamente nueva y los procesos, vamos a ver, los procesos de revisión fiscal normalmente van
tenemos prescripción general de 4 años. Entonces, normalmente la Administración Tributaria está fiscalizando el tercer periodo antes de la prescripción. En este momento, por ejemplo, están fiscalizando periodo 2018-2019. Para ese periodo todavía no estaba vigente la cláusula general antielusiva. Entonces, esa entró en regir en el periodo 19-20 y es hasta ese periodo y cuando lo empiezan a revisar que vamos a empezar a tener jurisprudencia respecto de cómo se va a venir aplicando, interpretando y defendiendo esa cláusula general antielusión. Entonces ahí, Juan, normativa muy nueva y nos queda esperar a ver cómo se desarrolla esa jurisprudencia. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos esta mañana. Ya saben, amigos de AltaTalks, que tenemos a la oficina BCR Consultores en Costa Rica, AlTac International Costa Rica, para que de una u otra manera puedan formularles las consultas y ampliar cualquier duda que tengan si tienen unos planes de expansión, de inversión o de armar algunas estructuras o cualquier servicio relacionado pues en temas de fiscalidad y de consultoría de contabilidad de impuestos, ellos estarán a disposición. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Eduardo, nuevamente por tu presencia y nos vemos hasta el siguiente programa. Muy buenos días. Thanks to our guests for joining us today. We look forward to see you in our next AlTac Talks. Remember, you can find us on social media as AlTac International and AlTac Latam. We strive to be your most trusted asset. AlTac Talks, global expertise to grow.